importante. Ya. Como te dije, estaba estudiando literatura ecuatoriana, y literatura ecuatoriana está en apuros, muchos problemas, y no existe en el mundo. ¿Conoce algún autor ecuatoriano? Tu vecino. Guasipungo, no, es una... Huasipungo es lo más famoso de Ecuador, que se creó en años 1920, creo, y de a partir de ahí, nada. Por eso. En cambio de Perú, ¿qué referencias tiene? Bueno, hay por lo menos Vargas Llosa, eso es importante. Después yo conozco a Jaime Bailey, que fue traducido al polaco, yo lo leí, y seguro que hay más autores. Muchos más. Muchos. No, nunca estudié literatura peruana, pero por lo menos estos dos se conocen en Polonia. Y uno de ellos se conoce mundialmente, y se lee mundialmente. En Ecuador no había nunca ni una persona así, ni una cabeza así, nada. Ya, porque mira, ojo que acá también, como ya te mencioné antes, entre costa, sierra y selva hay conflictos. Hay una jerarquización, la costa se siente superior a la sierra y a la selva. Y es más, hasta te podría decir que entre costa, sierra y selva, la costa, la selva y luego la sierra. Y tenemos un problema, para nosotros el otro no está afuera, sino está adentro. Costeño, el otro es el serrano. Más, la palabra serrano tiene una connotación negativa. Serrano, cerrado. Claro, por ahí, ¿no? El serrano es una palabra que depende de cómo la uses puede ser muy mala, como un pequeño insulto. Claro. En cambio, costeño, selvático no tiene esa connotación. Ajá. Así, no. Yo he tenido la oportunidad de enseñar varias veces y me he encontrado que generalmente los alumnos que vienen de la sierra son los más discriminados. Sí, así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se les considera tontos, sí. Es que también es en parte el carácter del hombre de la sierra, que es mucho más tranquilo, ¿no? Conservador. Me contó una vez un profesor en Ecuador, porque yo me encontraba con bastante gente. Él me contó que tiene clase con varias personas y se puede entender muy bien con mestizos, con gente de piel blanca, porque todos son mestizos aquí en América Latina. Con costeños se puede entender, pero no es posible para él entender a un niño. Él le habla, él le recibe una respuesta y no hay comunicación, a pesar de que hable de un mismo idioma. Me parece bien interesante que dentro del mismo país y dentro del mismo idioma no se puede entender por diferentes modos de mensajes. Acá puede suceder lo mismo, que de repente la gente de la sierra percibe cosas de manera diferente. Vienen acá y hay un choque de cultura en el mismo país. Que este es un problema bastante latinoamericano en general. Sí, no es solamente peruano. Claro. Así es. Ajá. Y, ¿has notado que en Ecuador la palabra serrano tiene una connotación negativa? ¿No? No. No hablé con tantos peruanos. No, pero ya ecuatorianos, o sea, entre ecuatorianos. Ah, entre ecuatorianos. Por ejemplo, en Guayaquil, que digan serrano. No fui nunca a Guayaquil. De Guayaquil solamente me contaron. Pero seguro que en Guayaquil tiene una connotación negativa porque hay antagonismo fuerte. Ajá. No sé si acá hay dos ciudades tan fuertes, porque Guayaquil y Quito son mismo fuertes, pero bien distintos, así que hay choque. Esto pasa muchas veces en el país. Bueno, acá no hay una ciudad, digamos, fuerte como, o una rivalidad fuerte como Guayaquil, Quito. Sin embargo, sí tenemos, o lo más parecido que se parece a esta situación, la tenemos con Arequipa. Ajá. Ya, porque son las más grandes, ¿no? claro, del todo el sur, Arequipa junto con Cusco, pero parece ser que Arequipa toma la cabecera. No, Cusco es chiquito. Claro, Arequipa, bueno, también es más pequeño que Lima, sin embargo, la modernidad está dentro de muchos aspectos dentro de la ciudad. Y eso ha generado que, y desde siempre en realidad, ¿no? El arequipeño se ha sentido diferente. Hasta inclusive ellos tienen un chiste, ¿no? Sacan de que ellos no son peruanos, son arequipeños. ¿Y eso existe? Sí, porque sacan su propio pasaporte. Ajá. ¿Sí? Pero, ¿Sabes que hay un movimiento fuerte separatista en Guayaquil? ah, Quieren separarse, incluso de país. Sí,
así como Barcelona. En Barcelona y Madrid hay antagonismo fuertísimo, pero fuertísimo. Claro, acá no sucede tanto así, o sea, tenemos ideas que más que todo vienen tal vez por lo cómico, ¿no? Y aunque pueda haber grupos de personas que quieran separarse, sin embargo no es algo fuerte, no es algo que... Porque también la selva también se ha querido separar. Sí, hemos tenido problemas con eso, ¿sí es? Pero no es algo que está omnipresente, sino que es algo que se da cada cierto tiempo y me parece que es más esporádico, no tiene la fuerza como en Ecuador o en España. Tampoco Selva tiene fuerza. Selva, como dices, es fragmentado entre pueblitos, no se pueden unir. Si se unieran, esto entonces podría ser un problema, porque de repente, ¿te imaginas la selva, la Sierra Unida? Una fuerza, ¿no? Por ahora no es ninguna fuerza, somos pobres dispersos en valles de las montañas. No pueden hacer nada. ¿Y qué otros países de Sudamérica has visitado? México. México solamente. ¿Y en México cómo notas? El nacionalismo sí se ha trabajado bastante allá. No, México es fuertísimo. Cuando en Polonia, cuando dices América Latina, la gente ve mexicano, ve México. No ve, bueno, tal vez ve peruano, porque como para la gente europea, de México, de América, o sea, América Latina de América del Sur es Perú. No es Chile ni Argentina, porque ellos son demasiado europeos para imaginarlo. No es Brasil, porque Brasil no habla español. Es otra cosa. Brasil es Río de Janeiro y el carnaval. Es Perú. Perú que es más emblemático para América del Sur. Pero para toda la región, México es más fuerte. México y Cuba también. Pero Cuba no tiene tanta nacionalidad, ¿no? O sea, sentido nacional. Tú dices Cuba y piensas Fidel Castro, no piensas en rasgos como nacionales. En cambio, dices México y de repente tiene sombreros, mariachis, tequila, bigotes, guitarra, estas iglesias en medio de nada, todo esto. Y después vienen aztecas, mayas, pirámides. México tiene todo bien trabajado. O sea, ha trabajado el tema hacia afuera, o sea... hacia afuera, claro. Pero igual se lo promocionó desde entre mismo México. Pero tú adentro, cuando estuviste en México, ¿cómo notaste en los mexicanos el nacionalismo? Mira, mexicano es mestizo. Y el orgullo mexicano es orgullo mestizo. Indios todavía están fuera de nacionalidad. O sea, se promociona la idea de México como idea de mestizos, no de blancos. No somos país blanco, somos país mestizo. Es algo similar acá lo que se trabaja. Y los indios fuera, o sea, no existen. Y fingimos que nunca habían existido. O sea, hay muchos indios que no hablan español. Y supuestamente deberían tener derecho a manejar las cosas en su idioma. O sea, ir a la policía, al juez, a un oficio y manejar cosas en su idioma privado. Pero no es posible porque hay 63 idiomas, solamente los más grandes. Y te imaginas los traductores de cada idioma, imposible. Pues no se puede hacer. Así que ellos están excluidos del país, excluidos de sus derechos ciudadanos. Falsa educación. Porque, ojo que México, al menos hasta hace unas décadas, invirtió bastante en lo que es antropología aplicada para relacionarse con sus indígenas y tomarlos para que juntos, ¿no es cierto?, participen de la sociedad mexicana. Y eso inclusive nosotros desde la perspectiva peruana vemos que México ha trabajado el tema con mucho más tiempo y más elaborado que en el caso peruano. Tal vez puede ser verdad, no sé, eso nunca he investigado. Pero de lo que yo sé... Lo que tú sabes en tu perspectiva es un problema todavía. Va a ser. Porque ni siquiera los niños les importa a veces. Para ellos el mestizo o el de la ciudad es malo. No tienen que ver, no quieren. Se paran de decir. Y me decías de que para ti lo importante no es que los campesinos peruanos se sientan sí o no indígenas. O sea, eso para ti no es importante dentro de su identidad. Bueno, para su identidad tal vez sí. Pero no tiene que ser importante para su unidad. Ya. Porque tú en cambio comentaste que Ecuador va mejor porque tiene un movimiento indígena. Y
y acá no hay, porque los pobres no se sienten indígenas, pero no tienen que ser indígenas los pobres, pueden ser igual mestizos. Lo que pasa es que deberían sentirse unidos para luchar sus derechos como lo hacen en Ecuador, porque si va, Claro, pero... en Puno acaban de hacerlo. Hay alguna, también es la tradición colonial de luchar por sus derechos en modo de protesta. Claro, pero lo que pasa es que acá no hay algo cohesionador, o sea, no hay algo que nos cohesione, o al menos en el área andina, o sea, puede ser de Puquio, puede ser de Lucanas, puede ser de Cajamarca, pero todos somos indígenas, por ejemplo. Pero no hay que cohesione a esos grupos que son tan diferentes. Cada uno está dividido y cada uno es según su propio pueblo. Entonces creo que ahí viene el problema. En cambio en Ecuador, a pesar de todo, los indígenas se sienten indígenas y están unidos. Pero en cambio ellos se sienten muy indígenas, pero el enemigo es mestizo. Ah, ya. Y no hay, ellos se sienten indígenas no ecuatorianos. Acá tal vez, no sé, no lo he investigado. Tal vez no se sienten tan indígenas, pero por eso se sienten más peruanos. Tal vez el sentido demasiado fuerte de ser indígena sería un obstáculo para crear una identidad más nacional. Claro, ya. Porque ojo que acá, como en los demás países latinoamericanos, lo que se trató es que el indígena deja de serlo para convertirse en peruano. Inclusive cuando salimos de a la independencia, los criollos que manejaron este país en un principio lo que querían era hacer que el indio se vuelva peruano. ¿Y cómo es eso? Castellanizándolo. Que deje sus costumbres bárbaras y se vuelva más occidental. Es tendencia, claro. Inclusive en Argentina y en Chile la tendencia fue asesinando, con genocidio. Ajá. En Argentina se mataron a miles de indígenas. Era la segunda conquista. La segunda conquista del desierto, algo así. La guerra del desierto, no recuerdo bien. Todavía peor. Sí, claro. Porque lo bueno era solamente lo europeo. Así. Ni siquiera como peruano. Tendría que ser más europeo posible. Llegar vestido como... No, pero es europeo, similar. Hablar castellano. No, pero es similar a cuando decía el peruano era todo lo bueno vino de España. Claro. Y los incas no eran peruanos. Claro. Ahí también había bastante de Pero racismo. lo que me parece todavía más interesante es que los criollos peruanos no querían independencia. Sí. Había que forzarles. Porque eso no les convenía, la independencia. Ellos vivían bien, los criollos, bajo los españoles. Pues, y con la revolta de levantamiento de Tupac Amaru, los indígenas se quedaron bien, o sea, los pobres se quedaron bien tranquilos y no había miedo de otro levantamiento, así que no necesitaban independencia. En cambio, en México sí necesitaban independencia porque tenían que manejar sus pobres ellos mismos. Porque no se podía contar con España en esos tiempos de Napoleón y todo, y como no se podía contar, pues ellos querían independizarse para mantener las cosas como eran en México. Acá no había este miedo, así que no sentía necesidad de independizarse. Me parece bien gracioso porque resulta que la independencia era inspirada por el miedo de los indígenas. Allá en toda América Latina. Pero en Perú, claro, no, porque en Perú la revolución de Tupac Amaru fue, se puede decir, hasta traumática. Claro. Pero los criollos, la élite criolla, pensó, no, si somos independientes que tenemos un problema. El indígena puede rebelarse y podemos formar un nuevo Tupac Amaru. Bueno, de mi punto de vista era al revés. Al revés, ¿cómo hacía? O sea, los españoles calmaron la revolta tan fuerte que ya no había miedo. Ya se podía manejar los indígenas bien tranquilamente. ¿Ya? Pero si te fijas en... Ya, pero si tú haces una independencia, el problema era que los criollos tenían miedo. Podemos volver a crear un Tupac Amaru con la independencia. O sea, nuevamente el indígena puede volverse... Bueno, tienes otro punto de vista. ¿Ya? Sí, bueno, entiendo que dices, pero te digo solamente lo que yo leí. Que no se podía contar con España. No sé, ok, el caso mexicano. Tú leíste de revueltas de Miguel Hidalgo. Ya, el cura Hidalgo. El cura Hidalgo. El cura Hidalgo.
El cura Hidalgo hizo una revolta bien fuerte. No era revolta independentista, era revolta contra los peninsulares, o sea, contra todos los cachupinos, todos blancos. Y ellos, cuando se terminó la revolta, no tenían ningún apoyo de España, tenían que manejarlo ellos mismos. Pero, bueno, eran colonias, eran virreinatos, no podían manejar las cosas, no había con quién contar, así que tenían que independizarse para mantenerlos bien fuertes. En Perú no había eso. Los indígenas no tenían ganas de hacer nada más después de la revuelta de Pachamama. Estaban asustados. Ya, ese es tu punto de vista. Es- Muy bien. Muchas gracias. Hola. ¿Cuál es tu ¿Qué? apellido? ¿Cuál es tu apellido? Hola. Roger. Racha. Bueno, me ahorrado de ahí. Muchas gracias.